En este lugar que podemos ver aquí, hace casi 200 años perdió la vida el primer emperador de México, Agustín de Iturbide. El día de hoy, gente, como pueden ver, hemos viajado hasta el pueblo abandonado de Padilla, en Tamaulipas, para conocer el lugar donde hace casi 200 años fue fusilado el primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Desde este punto podemos ver detrás mío lo que parece ser que se conocía como la escuela del pueblo, en aquel entonces, alrededor de los años 70, cuando apenas este pueblo comenzó a inundarse y fue abandonado al crearse la presa Vicente Guerrero. Por esta razón, el día de hoy vamos a explorar lo poco que queda de este lugar, que todavía se mantiene en pie hoy en día, que ya les digo yo que no es mucho. Desde aquí atrás vemos la zona de la escuela y bueno, vamos a adentrarnos un poco más al mero centro del antiguo pueblo de Padilla. Así que vamos a caminar en dirección al mero centro de la plaza principal. En este día de hoy hay bastante viento, la verdad. Yo creo que así ha de ser la mayoría de los días en esta zona, así que espero que no se esté escuchando tanto en el micrófono. Pero bueno, en este momento, como ven, estamos caminando a un costado de la antigua escuela y nos dirigimos hacia allá, que al parecer son las ruinas de la antigua iglesia. Y miren, ya que estamos adentrándonos en donde era la antigua iglesia, hay que avanzar con cuidado porque al parecer hay muchas plantas con espinas por aquí, como pueden ver. Ya está muy seco, lo que es irónico considerando que este lugar estuvo bajo el agua durante varios años. Es bastante triste verla ya completamente destruida, prácticamente en ruinas. A primera vista ni siquiera pensarías, yo creo, que esto que vemos aquí era una antigua iglesia. No tiene ni el campanario, ni siquiera la forma todavía. Me imagino que por esta parte de aquí se debería encontrar la entrada, tal vez, pero pues está muy difuso. Vamos a meternos por aquí al interior de las ruinas de la iglesia y miren, aquí apenas si se distingue un poquito la forma, la pared, miren, ya toda destruida. Apenas si sobrevive ahí un pequeño retablo de madera de lo que debió ser una viga de soporte para el techo. Y ya, como vemos, es difícil caminar por aquí por la cantidad de ruinas que hay en este punto. Miren nada más. Ya casi no queda prácticamente nada. Técnicamente todavía ha de quedar gente viva que pudo haber vivido en este lugar cuando aún estaba en buenas condiciones, ya que la inundación fue en 1971, por lo que una persona que hoy en día tenga 70 años u 80 años podría recordar perfectamente cómo debió haber sido vivir aquí y cómo debió haberse visto esta iglesia. Pero como ven, esto que vemos aquí es lo que correspondería a las ruinas de la iglesia del pueblo de Padilla. Básicamente no queda prácticamente nada. Continuamos en dirección a la plaza principal del pueblo de Padilla. Ya desde este ángulo podemos ver una buena vista de lo que antes era la escuela, antes de la inundación. Miren, ya por aquí podemos ver los restos del parque de la plaza. Ahora sí, estamos en la zona del parque principal de Padilla. Observen, todavía vemos que siguen los andadores del parque. Básicamente, como todos los parques, le dan toda una vuelta a su zona principal y tienen varios caminos en diagonal, todas dirigidas hacia el kiosco central. Me imagino una realidad alterna en la que el pueblo de Padilla nunca hubiera sido abandonado, nunca hubiera caído sumergido, y todo esto que vemos el parque sería como cualquier otro parque que conocemos, repleto de gente, con su kiosco bien hecho, con gente caminando por aquí, con bancas, con los edificios bien construidos. Imagínense esa realidad. Y ya aquí vemos el kiosco, que bueno, en realidad ya solo queda la base. Este también tuvo que haber sido destruido por el paso del tiempo y por el paso del agua. Miren, así es la panorámica principal. Al fondo la iglesia, de este lado la zona de la escuela. Prácticamente no quedan nada más de otras construcciones, de viviendas, de otro tipo de edificios. Ya no queda nada de eso. Miren, si nos venimos por este lado del parque, observamos esto, que miren, está interesante. Es como otra construcción que también sobrevivió. De hecho, aquí se ve que el piso fue más trabajado también. Estas losas
sobrevivieron. Y vemos que aquí hay un pilar, pero que ya no se le ve nada grabado. Y vemos como un pequeño muro que tampoco tiene nada grabado. Me imagino que aquí en la época del pueblo debía haber un monumento o algo escrito, pero ya básicamente se borró y no podemos ver nada hoy en día aquí. Y por ahí al fondo vemos un pilar, lo cual es probablemente para mí lo más interesante de este lugar. Aquí caminando por otra de las calles del centro del pueblo, estamos llegando a un pilar colocado en una esquina estratégicamente, que este punto marca probablemente uno de los episodios históricos más importantes y más significativos de la historia de México, de la historia de nuestro país. Como podemos ver, aquí al lado vemos apenas las ruinas ya de un pequeño pilar. En este lugar que podemos ver justo detrás de mí, este pequeño ruinas de un pilar, se localiza el punto exacto donde Agustín de Iturbide, el primer emperador de México, fue fusilado allá por el lejano año de 1824. La historia básicamente nos cuenta de que una vez que Agustín de Iturbide fue exiliado del país y se fue a Europa, aquí en México el Congreso recién establecido había proclamado a Agustín como traidor a la patria, y por ende se había dictaminado de que si Agustín de Iturbide volvía a pisar México, iba a ser fusilado. Pero tristemente y de forma un poco mañosa, no se le avisó al propio Agustín. Por ende, la única persona que era realmente importante que supiera esto no lo sabía. Ante este acontecimiento, meses después, cuando Agustín de Iturbide se enteró de una conspiración que estaba realizando España para tratar de reconquistar México, que ya les adelanto que sí lo intentaron, mas no lo lograron, Agustín de Iturbide tomó la decisión de volver a México con la intención de ofrecer su servicio a la patria. Por supuesto, esto con el desconocimiento de que ya había sido decretado su fusilamiento si llegaba a este país. Entonces, en 1824, Agustín de Iturbide inocentemente emprendió viaje nuevamente a costas mexicanas, llegando a la zona de Soto la Marina, aquí en el estado recién formado en aquel entonces de Tamaulipas. Y una vez descubierto, fue traído aquí a la zona del pueblo de Padilla, ya que en aquel entonces, durante poco tiempo, Padilla fue la capital del estado de Tamaulipas. Y una vez llegado aquí, se le fue anunciada su sentencia de fusilamiento, decretado lo que ya había sido anunciado antes, y de aquí no iba a salir Agustín de Iturbide. Así que finalmente, el 19 de julio de 1824, hace casi 200 años, en este lugar en particular donde se encuentra este pilar, fue fusilado Agustín de Iturbide, primer emperador de México, alrededor de las 6 de la tarde. En este lugar, el primer emperador perdió la vida, justo en el centro de aquel entonces la capital de Tamaulipas, el pueblo de Padilla. Un acontecimiento histórico y un final trágico para uno de los héroes de la patria, uno de los responsables de habernos dado la independencia de este país. Este fue su final, y es aún más triste imaginarse que el mismo pueblo donde Agustín fue fusilado terminaría 150 años después en el abandono. Es muy triste esta historia si lo pensamos en retrospectiva, y es casi una coincidencia histórica imaginarse que el destino de este pueblo también, al igual que el de Agustín, sería la muerte. Y bueno, una vez conocido el punto exacto donde fusilaron al emperador, vamos a acercarnos a la fachada principal del principal edificio que aún se conserva del pueblo antiguo, que es la escuela. Vamos a conocerla. Ya vemos que está igualmente muy destruida. Miren, aquí están los escalones que todavía conservan un poco su color original. Eran rojas las escaleras. Y a la bestia, miren esto. Está impresionante, pero sí que está muy destruido. Es tremendo, miren nada más todas las ruinas. Las ruinas de esta parte, como les digo, creo que esta es la zona de esta estructura que en peor estado está, que más destruida se encuentra. De hecho, se ve que aquí había un muro. Y por aquí llegamos a la parte de atrás, que como vemos está repleto de pasillos. Vamos a venir por aquí al fondo, donde vemos que se conecta con otras habitaciones. Vemos que en efecto es relativamente pequeña esta construcción. Para ser una escuela debió haber sido bastante chica. Miren, por acá se ven los derrumbes de otro lado, y observamos uno de lo que podrían haber sido una de las aulas. Es interesante imaginarse que literalmente todo esto estuvo bajo el agua durante décadas. Miren, aquí llegamos a otra habitación.
Esta con un hoyo en el suelo que parece que da una habitación abajo. Y aquí se ven las ventanales. Esta habitación, de ser un aula de clases, era bastante más cómoda, era más amplia. Entiendo que más o menos por aquí debía encontrarse el pizarrón. Y miren, por esta ventana de aquí se ve el parque principal, donde se debería encontrar el kiosco. Miren, hay algunas aves por ahí. Y ahí vemos el pilar donde fue fusilado Agustín de Iturbide. También lo podemos apreciar desde aquí. Historia pura a la ventana del aula escolar. ¿Quién lo diría, no? Miren, ya por acá nos interconectamos nuevamente con el pasillo. Ah, chéquense, ahí se ve que hay como un pozo. Como un pozo en esta zona de la escuela. Está curioso, ahorita lo vamos a checar. Por aquí vemos, sí, en efecto, estos eran los baños. Aquí se ven bastante claros, bien marcados los caminos del baño. Miren, aquí igual se ve otra esquina al lado de los baños que era un bonito mirador. Allá al fondo apreciamos lo que yo creo que era la cancha de la escuela, porque se ve como una pequeña explanada. Y aquí seguimos con el otro lado del edificio. Miren, esta parte de aquí sí se ve ya bastante destruida, Pues miren, chequen esta habitación. Esta entra mucho el viento. Espero que el viento no esté siendo un problema. También es importante mencionar que hace mucho calor aquí. Yo me imagino que en general la zona de Tamaulipas es muy caliente, pero al menos aquí pues hace mucho calor el día de hoy en Padilla. A pesar de eso, como corre viento, como pueden darse cuenta, pues es un poco más ameno. Sin embargo, sí se siente caluroso estar aquí. Y miren, en este punto esta habitación también está muy amplia. En teoría aquí debía estar pues como la zona del pizarrón. Y eventualmente nos conecta aquí, que miren, ya se da directamente a la salida, ¿no? A la salida, allá al fondo podemos ver el coche que nosotros dejamos estacionado. Ya nos acercamos a la esquina donde vimos este pozo, este llamativo pozo. Está profundito, está más o menos profundo. Al fondo vi un sapo. Tiene aproximadamente unos 5 metros de profundidad. Se ve que la roca del lugar es como roca caliza por cómo lo construyeron, y al fondo está completamente tapado, lleno de basura y de madera. Se me hace extraño que construyeran un pozo justo al ladito de una escuela, porque podría ser peligroso para los alumnos. Me imagino que debía estar cercado, porque si no, pues vaya que eran bastante temerarios en aquel entonces. Y por aquí vemos las puertas de las habitaciones de abajo, que vemos que esta de aquí creo que es muy pequeña. Vamos a asomarnos. Sí, no hay prácticamente nada aquí. Es como una pequeña habitación de servicio en la parte de abajo. Esta de aquí, debajo de una de las aulas, es mucho más grande, que vemos que está muy arenoso. Me imagino que esta arena debió haberla traído el agua de la presa. Y este es como una especie de sótano, si se dan cuenta. Es tremendo. Pero ya vimos aquí la antigua escuela. Y bueno, solo para no quedarnos con la duda, avanzamos atravesando toda la naturaleza, el campo que rodea aquí la zona del pueblo abandonado. Y llegamos hasta acá, aproximadamente unos 400-500 metros caminamos en línea recta hasta llegar aquí, donde se encuentran las proximidades de la presa Vicente Guerrero. Allá al fondo se ve que hay un puente que quedó a medias, y como pueden observar, pues la verdad es que en efecto se está secando esta presa. Consideremos que el pueblo de Padilla era un pueblo común y corriente hasta que se decidió construir esta presa, la presa Vicente Guerrero, y esto fue aproximadamente en el año de 1971. A partir de entonces el pueblo estuvo casi 50 años bajo el agua, bajo la presa, pero en los últimos 3 años aproximadamente, cuando se comenzó a ver una sequía y comenzó a secarse la presa, el pueblo salió del agua, tal y como pudimos ver, y se dice que aproximadamente hoy en día la presa tiene el 33% de su capacidad. Por lo que podemos ver aquí, pues estas aguas ya corresponderían a dicha presa. En teoría todo estaba completamente bajo el agua, todo hasta el nivel de donde estaba el pueblo. Vemos que ya ha bajado demasiado el nivel, ya como les digo, caminamos cerca de medio kilómetro hasta aquí, donde nuevamente se encuentra el nivel del agua. Ya es mejor no avanzar al borde, porque al parecer estas son arenas movedizas, pero como ven, pues ya en efecto se está secando la presa Vicente Guerrero, dejando el pueblo nuevamente afuera en la superficie. Y pues así es como se ve desde este ángulo, pero pues es también triste pensar que ya se está secando, porque creo que eso ameritará un gran problema en el futuro para el estado de Tamaulipas.
Y bueno, gente, aquí en el centro del pueblo abandonado de la antigua Padilla voy a terminar este video. De verdad, espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó conocer las ruinas de este bello lugar. De este lugar que no solamente tiene una historia trágica con lo del abandono y la inundación, sino que realmente es un lugar histórico para la nación, para el país de México, porque aquí es donde fue fusilado el primer emperador de México, la persona por la que al parecer es el verdadero responsable de haber consumado nuestra independencia en 1821. Porque la realidad es que de no haber sido por Agustín de Iturbide, el ejército trigarante nunca hubiera llegado hasta Ciudad de México, nunca hubiera sucedido la consumación de la independencia y probablemente el movimiento insurgente hubiera desaparecido y los españoles seguirían dominando aquí, al menos por unos años más. Así que bueno, gente, en este lugar conocido como el viejo pueblo de Padilla voy a terminar este video y sin nada más que decir, me despido. Adiós, gente.